No, habla, yo estoy grabando. Graba ahí también por si las moscas. Ya está grabando. Sí. Ok, digamos las recomendaciones, digamos, para ustedes que están enfocados en este tema de análisis y desarrollo de aplicaciones, es, digamos que esta profesión, digamos, tiene un campo de acción muy importante. Y lastimosamente el mercado laboral está necesitando mucha gente como ustedes, pero lastimosamente también las universidades no están generando, digamos, el número de profesionales en programación que el mercado necesita. Entonces no se desenfoquen. Hay mucha gente que empieza por desarrollo y no le gusta, entonces se quiere ir después a gerencia de proyectos, se quiere ir a otras áreas, y en esa área hay mucha gente, de hecho hay mucha gente que no lo sabe hacer porque pues, no sé, tampoco se formó para hacer eso. Entonces si ustedes lo quieren hacer lo están haciendo para desarrollo, pues nada, hay que enfocarse, digamos, aprender a hacerlo bien, y pues seguramente van a tener mucho trabajo. Por ejemplo, ustedes también hacen para aplicaciones para móvil. Sí. Digamos, ¿qué lenguaje nos recomendarían así que sea, por ejemplo, ahorita Android, lo que es el que se está moviendo más? O sea, eso sería lo que nos enfocaríamos más sobre el desarrollo de esa... Aunque mira que yo precisamente antes de todo el tema móvil, pues también existía y existe la dualidad hoy en día empresarial de, oye, me voy por .NET, me voy por Java. Y eso es casi que cerrarse la puerta a decir, yo solo voy a trabajar Java y solo sé Java y nada más. Lo que siempre tratamos de decir a nuestros clientes, el problema no es tecnológico, el problema no es la plataforma, sino el problema realmente es otro mucho más grande, que es el negocio, que es lo que usted quiere solucionar. Entonces, no es tanto qué lenguaje técnico es el que yo voy a utilizar, sino realmente cuál es el problema que voy a solucionar. Para responderte puntualmente a la pregunta de si Android o si iPhone, pues yo te diría, mira, no sabemos, porque es que de hecho hoy en día existen otros competidores que en un futuro pueden convertirse muy fuertes. Hace 2 años, BlackBerry, 3 años, BlackBerry era supremamente importante en el mercado, supremamente importante, y había que desarrollar para BlackBerry. Hoy en día nadie piensa en BlackBerry, ¿sí? Hoy en día solo es estas 2 plataformas, pero mira que tanto Amazon está sacando su celular, hay otras compañías también que están en el proceso de pensar en su propio sistema operativo, competirle directamente a Android, y no sabemos qué vaya a pasar con eso. Existen tecnologías que tratan de integrar todo eso, yo solo necesito aprender una sola vez para poder trabajar sobre todas. Por ejemplo, estamos hablando de plataformas integradoras como Fonga, donde si tú aprendes y programas sobre esta plataforma, estás dándole el servicio a todos los dispositivos sin importar realmente sobre cuál yo estoy viendo. Entonces, es más el hecho de pensar multiplataforma que atarse a una sola. Yo creo que es una de las críticas que uno tanto le hace a Microsoft. Para tener algo montado en Microsoft hay que tener un Windows, a diferencia de Java. Java nació diciendo, créelo una sola vez, ejecútelo donde quiera, ¿sí? Entonces, básicamente ese es nuestro punto de vista, ¿no? Y no es tanto el problema de la tecnología, el tema es buscar que los clientes realmente, que podamos cubrir las necesidades de los clientes con lo que estamos solucionando. Okay. ¿Qué tan importante es para ustedes la documentación? Vale, la documentación de hecho es muy importante. Digamos que la primera documentación que siempre se realiza, pues evidentemente es la especificación del sistema. Esa especificación, digamos que tiene varios papeles dentro del ciclo de desarrollo. Uno, pues evidentemente es conocer qué es lo que el cliente quiere hacer, pero pues digamos a nivel empresarial y a nivel de negocios también sirve como el contrato, digamos, como decir esto es lo que voy a hacer y no voy a hacer ni menos ni más, y que le sirve pues también de garantía al cliente y pues de garantía a la empresa de que no nos vamos a salir de ahí. Esa es como la primera parte de la documentación. La delimitación. Es como la delimitación del proyecto. Después de eso, pues evidentemente también vienen otros tipos de documentos, como son los documentos de diseño, de análisis, en donde uno empieza a imaginarse cómo es que se va a construir el software. Y pues obviamente sirven en su primer momento para saber cómo es que se van a hacer, pero posteriormente también le van a servir a otra persona
que retome, por ejemplo, el desarrollo de ese software, o para el mismo cliente que quiere saber cómo fue que se construyó. Sí, para saber cómo fue que se desarrolló ese sistema. Posteriormente, durante la etapa de desarrollo, también se genera mucha documentación sobre el código. También, obviamente, sirve para el desarrollador que sepa qué es lo que está haciendo, que le ayuda de pronto a estructurar su labor de implementación, y le sirve también quizás a otra persona que retome también ese desarrollo. Es decir, si yo cambio de desarrollador y otra persona llega a ver ese código, pues a mí me va a servir que esté documentado, porque voy a entender mucho más fácil qué fue lo que se trató de hacer. Posteriormente ya está todo el tema de pruebas, digamos, que también es muy importante documentarlas, dado que, por ejemplo, cada vez que se encuentra un error hay que documentarlo, saber en qué pantalla fue que me apareció el error, cuando hice qué secuencia de acciones sobre una pantalla fue que me apareció el error. Y esa documentación sirve como insumo, por ejemplo, para que un desarrollador corrija los errores. Y pues evidentemente también sirve como un documento que me ayuda a saber qué tan buena fue la calidad del proveedor que implementó el software. Y posteriormente pues hay otros documentos como el manual de usuario, pues, que obviamente le sirve a una persona para saber cómo operar el sistema. Están los documentos de instalación que le sirve a un administrador para poder saber cómo instalar este programa en una plataforma particular. Está el documento de operación que me dice cómo, por ejemplo, si se me cayó el sistema, cómo volver a rehabilitarlo. Si tengo un problema de conectividad, cómo hago para saber en dónde encontrar el error que está sucediendo. Vamos, hay múltiples tipos de documentos que se generan a lo largo del proceso de desarrollo, y pues cada uno tiene una funcionalidad diferente, y pues todos son relevantes. En cuanto a la seguridad, ¿cómo la manejan? En cuanto a la seguridad del software. La seguridad del software. La seguridad del software depende de los requerimientos no funcionales del cliente. ¿Sí? Entonces es diferente asegurar un sistema en un banco a asegurar un sistema en una entidad prestadora de servicios de salud, por ejemplo, o en otra empresa diferente. Entonces el cliente básicamente es el que dice, mire, yo necesito que este sistema no sea nunca, digamos que no haya posibilidad de que una persona externa pueda visualizar algún dato interno. Entonces, gracias a esos requerimientos no funcionales, digamos que acá internamente lo que hacemos es evaluar qué se requiere, qué tecnologías se requieren para poder garantizarle al cliente que vamos a cumplir ese requerimiento, y sobre eso pues asignamos recursos idóneos que terminen desarrollando o ejecutando esa parte del plan para cubrir esa necesidad del cliente. Si tú me preguntas exactamente qué tecnologías utilizamos, no te puedo decir, no porque no te la pueda, no porque sea confidencial o porque no lo sepas, sino porque es lo mismo, depende solo del sistema que estemos desarrollando y de los requerimientos funcionales. Entonces, por ejemplo, si queremos asegurar servicios web, pues utilizamos tecnologías más que tecnologías estándares internacionales como el WS Security. Si queremos, no sé, asegurar una aplicación web, pues nada, le ponemos un certificado digital para que pues, las personas que accedan, pues digamos el navegador y el servidor de aplicaciones o el servidor web negocian un protocolo y toda la información va cifrada de manera que nadie pueda ver lo que está pasando por ahí. Digamos que cada sistema pues tiene sus necesidades particulares. Por ejemplo, en cuanto a autenticación, dependiendo de la empresa va a ser necesario, por ejemplo, autenticarse contra una base de datos de empleados que está en una tabla, o va a ser necesario, por ejemplo, autenticarse contra un directorio activo o con algún dispositivo de hardware. Cada aplicación puede llegar a tener una necesidad particular. Me pasa algo, y es que también es importante hacer lo mínimo necesario para lograr el objetivo del cliente, no por pereza, sino por productividad. O sea, a veces las grandes empresas tienen áreas de seguridad que ponen requerimientos a veces sin saber el por qué. ¿Sí? Yo necesito que esto esté asegurado, ¿para qué? No sé, lo necesito. Entonces van en contra casi que de la propia política de la empresa, de la sinergia que la empresa quiere generar. Ellos son un palo en la rueda. Entonces la idea también nuestra es poder ayudar y asesorar un poco a estas empresas en, usted no necesita esto, usted no necesita un certificado digital, ¿usted para qué quiere asegurar un dato internamente dentro de su empresa para que vaya a un servidor A a un servidor B? Nadie se va a meter en la mitad, es decir, si se puede meter en la mitad, pues se puede meter en cualquiera de los servidores.
Entonces, a veces hay requerimientos que el cliente, de pronto por su desconocimiento tecnológico, hace, pero nuestra responsabilidad también es poderlos, digamos que, poner los pies sobre la tierra, orientarlos, para guiarlos pues a un sistema que realmente cumpla sus expectativas y no gastemos recursos innecesarios en temas que realmente no se requieren. Eso es algo importante porque la seguridad puede ser muy buena, pero puede ser contraproducente. Yo quisiera saber más o menos cuánto es el tiempo estimado que ustedes, digamos, llevan para desarrollar una aplicación. O digamos, digamos 2 meses, ¿cuántas aplicaciones desarrollan? Esa es una pregunta, pues lo que pasa es que cada aplicación tiene unos requerimientos. Entonces, dependiendo del número de requerimientos, el tiempo que uno se lleva implementándola puede ser diferente. Entonces, si son poquitos, uno podría desarrollar como en 2 meses, pero si son muchos, hay proyectos que se demoran años. Entonces, pues puede variar. Una pregunta de qué tipo de metodología es la más utilizada en los proyectos. Pues tenemos, depende también del cliente. Ahí es la pregunta, yo tengo esa respuesta laminada, depende del cliente. Porque hay clientes que digamos que encajan muy bien en metodologías ágiles. Es decir, que las metodologías ágiles es que yo puedo entregarle productos rápido al cliente para obtener feedback, que es supremamente importante, y eso hace que los proyectos sean exitosos, que en nuestro sector pues lastimosamente somos conocidos en tecnología porque los proyectos son infinitos, nunca terminan, nunca hacen lo que yo quería hacer, pero con las metodologías ágiles casi que se trata de evitar ese problema, entregándoles en muy pocas semanas productos, no completos, pero productos mínimos que van creciendo conforme pasa el tiempo. Eso se adapta muy bien en ciertos clientes, pero no a todos, ¿sí? Los bancos son muy paquidérmicos, por ejemplo, ¿sí? Los bancos son paquidérmicos, tienen procesos muy estandarizados, que es difícil modificarlos, y ahí una metodología ágil no cabe. Ahí toca hablar de metodología en cascada, entonces donde yo tengo muy definido mis casos de uso, mi análisis inicial, luego un diseño, luego un desarrollo, luego unas pruebas, y luego una producción y postproducción. Sí, en estos casos creo que es la mejor metodología. A veces incluso se puede mezclar un poco una con otra, dependiendo del cliente. Entonces tampoco tenemos escrito sobre piedra qué metodología vamos a utilizar sobre el cliente, no. Hay que conocerlas, eso sí es clarísimo, hay que conocerlas, hay que saber administrarlas, hay que poder gerenciar ese tipo de tecnologías, de metodologías, perdón, y digamos que dependiendo del cliente, ahí es donde uno dice, vamos. Claro, no, nuestras referencias son metodologías ágiles, pero depende del cliente. Bueno, pues, ¿y cómo manejan ustedes los informes técnicos, o sea, para optimizar el desarrollo del software? Informes técnicos para optimizar el desarrollo del software. Bueno, no sé. La calidad, perdón. Relacionados a la calidad. Bueno, okay, nosotros manejamos herramientas. Entonces, por ejemplo, actualmente usamos una que se llama Redmine, en la cual los usuarios de la aplicación, los usuarios de pruebas, realizan el reporte de los incidentes que se presentan sobre la aplicación, y a partir de ese reporte nosotros empezamos a hacer las correcciones y a hacer obviamente las métricas relacionadas con la calidad que hemos estado, digamos, entregando a estos clientes. También, bueno, también dependiendo de los requerimientos y eso, pero ¿cuánto está valiendo el precio del software en los que ustedes desarrollan? Buena pregunta. Buena pregunta, pero depende. Adivina de qué depende. Sí. Depende de lo que el cliente quiera. No. Acá el tema es, eso depende precisamente de los recursos necesarios para poder llegar a un resultado, ¿sí? Si se requiere un especialista de tantos años de experiencia para poder yo lograr construir un módulo de X o Y, pues obviamente yo tengo que cobrar acorde a lo que me vale tener una hora de este especialista en mi empresa, ¿sí? Y esa hora no es solo la hora que él me cobra, es también pensar en qué significa tener este lugar, qué significa tener recursos administrativos, qué significa los desplazamientos, todo el esfuerzo comercial que se hizo, los impuestos que se tendrán que pagar. Digamos que hay un mundo de cosas que hay que poder calcular, que es la planeación financiera que uno trata de hacer en un proyecto, para poder saber cuánto se cobra. Hay que también pensar en el famoso colchón, ¿sí? Entonces, porque es que el colchón, ustedes conocen, cuando se hace una planeación, pues uno dice, me demoro 3 días terminando esto, pero
Son 3 días, acuérdense que se puede enfermar, o no solo se puede enfermar, sino que además se puede, como cualquier programador, se pueden botar en una línea y no sabe cómo solucionarlo. Entonces, no son 3 días, son 3 días y medio. ¿Sí? Ese colchoncito hay que costearlo también, hay que costearlo, hay que costear la financiación que se le hace a los clientes. Los clientes no pagan inmediatamente. Ningún cliente hace eso, los clientes les gusta pagar lo más lejos posible. Entonces uno empieza a hacer las cosas y ojalá por los clientes nos pagaran dentro de un año. Entonces hay que financiarlos, de cierta manera, estos recursos que uno pone para prestarles a ellos y luego ellos nos financian, que es algo como absurdo en este mercado, pero hay que hacerlo y eso pues hay que cobrar. Hay que cobrar la experiencia, hay que cobrar la calidad, hay que cobrar la utilidad. Entonces, para responder a tu pregunta, hay que hacer una sumatoria muy larga para poder decir 1 hora de nuestro tiempo de este recurso vale exactamente esto. No te puedo decir un valor porque depende precisamente del recurso que tienes. Aquí, ¿cuántos programadores hay? O sea, son técnicos, Acá son 10 programadores. De esos 10, 7 son profesionales en ingeniería de sistemas. Tenemos 3 que no se han graduado, pero estudiaron ingeniería de sistemas. Una pregunta. A usted, si tuvieran la oportunidad o ya han tenido la oportunidad de implementar un software que ustedes hacen, un aplicativo web, implementarlo con un mecanismo electrónico, ¿lo harían o ya lo han hecho? ¿Qué es un mecanismo electrónico? O sea, es, digamos, por ejemplo, aparte de que yo tenga una cámara de seguridad, tener también enlazado con un software. Ok, ¿tú te refieres como de dispositivos? O sea, por ejemplo, para firmar, para huella, algo así, ¿te refieres? Sí, algo así, pero también con el software. No sé si quede claro. A ver, yo trato de entender, el tema es interactuar dispositivos electrónicos con software, o sea, de alguna manera que interactúen los dispositivos con el software. Sí. ¿Es algo así? No solo hacer también aplicativos, o sea, hacer aplicaciones exclusivamente sistemas virtuales, sino aplicativos que de alguna manera interactúen con la vida, con el entorno real. Sí. Sí, que interactúen con dispositivos. Lo hemos hecho. Hemos hecho aplicativos que, por ejemplo, en el área de salud hemos hecho aplicativos que toman información de las muestras de sangre, de máquinas que toman la muestra de sangre y sacan un listado de, esos son índices de, sí, indicadores de hemoglobina, indicadores de yo no sé qué cosa, eso lo saben muchos médicos. Se toma esa información y nuestro aplicativo toma esa información y la envía a otro lado, la transforma y la envía a otro lado. Ese tipo de cosas que hemos hecho. Hemos hecho interacción con dispositivos biométricos, entonces tenemos el dispositivo de firma, por ejemplo, donde el aplicativo toma esa información, la digitaliza, la guarda en una base de datos porque después la vamos a utilizar para X o Y. No solo la firma, sino también la huella, por ejemplo. Estamos trabajando, de hecho las cajas que están allá tienen que ver con antenas RFID, que son los taxitos que de pronto tú has visto alguna vez en supermercados que le ponen a los productos costosos para que uno se los lleve. Esos taxitos no se utilizan solo para eso, sino para una infinidad de cosas en el mercado. Y funcionan gracias a antenas y a los tags. Es una combinación de antenas, tags y una cosa que se llama lectores. Pero esa interacción tiene que haber un software detrás que entienda qué pasa cuando cada vez que se prende eso, qué significa. No es solo que prendió y entonces mandemos una alarma, no. Puede ser algo más complejo como que prendió, por ejemplo, un peaje. ¿Sí? Un carro tiene el tag, pasa el carro por el peaje y yo tengo que entender que tengo que debitarle de la cuenta que yo tengo registrada de ese carro, tengo que debitarle tanto para que me pague el peaje. Es decir, el carro ni siquiera se tiene que detener. Hay infinidad de aplicaciones, digamos, de los que tú hablas, donde uno interactúa, donde está el software como tal, que es la parte blanda, con la parte dura del hardware, que digamos, yo creo que es una de las cosas que uno al principio cuando empieza a estudiar ingeniería de sistemas, uno le tiene miedo, porque uno dice, ¿cómo hago para que se prenda este bombillo cuando yo hago esto acá? ¿Sí? Realmente no es tan difícil, porque es que cada vez que un fabricante hace un bombillo, digamos en este caso, también piensa en cómo va a hacer las interfaces suficientes para que alguien llegue y se siente un rato y programe. Eso realmente es el problema, la integración.
todo eso se surte simplemente con conocer un poco de cómo funcionan estos dispositivos. Realmente no es complicado para nada. ¿Algunas veces les ha pasado, no sé, algún chasco que no puedan entregar, digamos, el software que Nunca. definitivamente no lo pudieron hacer los programadores, no sé, se bloquearon, bueno, no sé, alguna... Pues tanto como que no lo podamos hacer, ¿no? Pero sí nos ha sucedido que evidentemente pues problemas de estimación sobre todo, que a veces uno piensa que el desarrollo va a durar menos de lo que realmente dura. Entonces uno subestima en algunos casos eso y pues entra en problemas, ¿no? Y esos problemas pues se reflejan no solamente en molestia, digamos, del cliente, sino también en sobrecostos del proyecto, porque pues uno tiene que poner programadores, uno tiene que poner pues ciertos recursos para que los proyectos pues salgan adelante, y si se demoran un poco más, pues uno tiene que asumir esos costos. Entonces pues en esos casos, por ejemplo, se pierden las utilidades o uno se va a perder en algunos proyectos, obviamente con el objetivo de cumplir los contratos y con el objetivo también de tener al cliente, si es que es posible, contento para una siguiente oportunidad. Ahora, el problema nunca, no nos ha pasado, y Andrés pues lo dice, no nos ha pasado que nos trabemos en algo y no lo podamos entregar porque hay limitaciones técnicas. Siempre hay una forma de solucionarlo, siempre, ¿sí? Independientemente si la solución es tecnológica o si es política, ¿sí? Entonces, muchas veces uno dice, oiga, pero esto está muy complicado para hacer, vamos a invertir este tiempo para lograrlo hacer, o más bien hablamos con el cliente y le decimos, ¿será que existe un procedimiento diferente que pueda solucionar esto y no lo haga incurrir a usted en sobrecostos y a nosotros en sobrecostos? Entonces, hay diferentes soluciones, pero yo creo que siempre hay una al menos, una. Entonces no es que simplemente digamos, no lo podemos hacer, no. Ahí siempre hay que buscar la solución. Sí, y también pues parte de la experiencia pues, que uno ha recolectado. O sea, uno ya aprende también qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces pues hay proyectos que uno sabe que por más que le meta, pues sabe que no va a poder hacerlos. Entonces pues uno prefiere mantenerse al margen, digamos, de este tipo de proyectos. Sea por el cliente, porque es un cliente complicado y uno sabe que por más que le haga, pues el cliente nunca va a estar satisfecho. O sea, porque la tecnología no está completamente madura, por ejemplo. Yo tengo una pregunta de qué tipos de garantías ofrecen sus software. Esa garantía, pues digamos que la garantía que nosotros ofrecemos es siempre sobre errores que sean inherentes al alcance que se le dio al proyecto, ¿sí? Entonces, si nosotros desarrollamos un sistema con 5 funcionalidades, la garantía aplicará obviamente sobre 5 funcionalidades de ese sistema, y sobre mal funcionamiento obviamente de esa garantía sobre un tiempo específico. Eso depende de cuánto tiempo. Entonces a veces lo hacemos durante 90 días, otros 60 días, y depende también del tamaño del proyecto. Pues si es un proyecto que se demora un año, pues no puede ser una garantía de 60 días, sino que probablemente es mucho más amplio. A veces no solo la garantía aplica, hay clientes que compran soporte y mantenimiento anual. Entonces ellos quieren blindarse mucho más allá de la garantía. Y es decir, yo les pago a ustedes por el hecho de que estén pendientes de que mi software está funcionando bien durante un determinado tiempo. Y no solo que estén pendientes, nosotros también tenemos que garantizar que si ocurre un error, si el sistema se cayó, si pues hay algún tipo de inconveniente, en tiempos establecidos tenemos que solucionar ese. Entonces la garantía y el soporte, pues digamos que ayudan a que el cliente se sienta tranquilo en cuanto al software que se le está entregando. Por último, pues quisiéramos agradecerle por la oportunidad que nos dieron de ir a conocer la empresa de ustedes, y queremos que por favor den un consejo a las personas que de pronto se sienten ya agotadas por la programación, pero que se sabe que pueden seguir adelante. Esa pregunta es interesante. La programación es digamos, yo creo que como todo, es una pasión. Por ejemplo, para nosotros es una pasión. Y mientras uno tenga pasión, pues lo va a poder hacer y lo va a querer hacer, que es lo importante. Un consejo, o sea, si uno está aburrido de la programación, de pronto no tiene esa pasión,
o de pronto se le ha perdido por X o Y motivo. Pero sí, digamos, los programadores escasean, digamos, en el mercado, y los programadores están siendo muy bien pagos, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo. De hecho, hay países que se están peleando que tener programadores de otros países, como por ejemplo Colombia. Por ejemplo, en Canadá están buscando programadores de acá de Colombia, en otros países están buscando programadores de aquí de Colombia. Entonces, digamos, hay muchas puertas abiertas para los programadores. Entonces, pues digamos que no hay razón, mientras uno sienta esa pasión, de desanimarse, porque hay mercado, hay oportunidad de trabajar, y es un trabajo, pues la verdad, muy bonito, a pesar de que a veces se subestime el trabajo y que las personas digan, no, pues que el programador es como el albañil, pues realmente no es. El programador no solamente, digamos, es el encargado de hacer esa construcción, sino pues tiene un trabajo un poquito más relevante, y es también analizar, diseñar, digamos, permitir que todo eso que hace también, por ejemplo, se pueda reutilizar, se pueda utilizar en otros contextos, componentizar, que es una, digamos, también de los desafíos que hay ahorita en la ingeniería, y es así como, por ejemplo, en un carro uno tiene pues los componentes, los repuestos. Sería muy bonito que algún día el software tuviera, digamos, esa oportunidad, que yo simplemente tengo componenticos pequeños y los voy ensamblando para hacer algo mucho más grande. Eso, digamos, es uno de los retos de la ingeniería de sistemas, sobre todo, y pues es un reto, digamos, personal que cada uno de los programadores tiene que tener. Yo pienso que en cuanto a los sistemas, personalmente creo que la programación no es lo único. Yo conozco muchas personas que han dedicado su carrera estudiantil a estudiar ingeniería de sistemas o tecnologías en sistemas, y resultan en áreas completamente diferentes, porque es que hay algo bueno en lo que estamos estudiando, en lo que hacemos nosotros, y es que precisamente tenemos que ser muy buenos en entender el negocio de los demás, ¿sí? Eso no lo tiene que hacer un médico. Un médico tiene que ser bueno en operar, en hacer lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que ser muy buenos comprendiendo qué es lo que hacen los médicos, qué es lo que hacen los otros ingenieros, qué es lo que hacen los contadores, qué es lo que hacen los demás. Y esa habilidad realmente es muy difícil de encontrar en cualquier negocio, es muy difícil. Entonces por eso es tan fácil que un ingeniero de sistemas o un tecnólogo en sistemas pueda terminar en cualquier posición completamente diferente. Uno ve gerentes, uno ve gerentes de proyectos, uno ve incluso en áreas que uno a veces dice no tiene nada que ver la ingeniería de sistemas en esto, ahí se encuentran, porque termina siendo muy importante el hecho de que uno conozca el negocio de los demás. Si uno quiere ser excelente en el área de ingeniería de sistemas, es vital, eso sí creo que es algo en lo que estoy de acuerdo con Andrés, es vital que haya unos muy buenos conocimientos básicos no de programación, de tecnologías en general, ¿sí? Es vital, porque si yo quiero ser arquitecto después, pues yo no puedo hablar sin conocer. Es lo mismo que un médico. Un médico no puede ser cirujano sin entender cómo funciona el oído. Un médico no puede ser cirujano si no conoce las partes básicas del cuerpo. Creo que es parte de lo que quiero hacer, pero finalmente, para redondear mi punto es, lo que estamos estudiando hace que el mundo se abra. La tecnología hace que el mundo se abra, todo utiliza tecnología. Entonces, creo que no es solo la programación, creo que muchas áreas diferentes están disponibles para que nosotros trabajemos en ello. Y ahí lo digo por experiencia, porque yo también tuve mi tiempo en que la programación, ¿será que es lo mío, será que no? Después me di cuenta, oiga, sí, me gusta, pero hay algo que me gusta más todavía. Entonces, creo que eso es el punto. La tecnología hoy en día es lo que está impulsando realmente la economía de todos los países. Y en Colombia está pasando que nos queremos volver potencias latinoamericanas en tecnología, y no podemos desaprovechar ese momento. Ese momento es ideal este momento, porque realmente el gobierno está poniendo mucho dinero para que se den cuenta que acá pueden traer los servicios, que compañías de Estados Unidos dejaron de encontrar desarrolladores porque la gente ya no estudia eso, pero que acá en Colombia sí existe esa gente en tecnología que es buena, que es muy trabajadora, además que tenemos ese concepto afortunadamente que somos súper trabajadores, juiciosos, responsables, que hacemos lo que tenemos que hacer. Eso hace que Colombia se vuelva un país competitivo en cuanto a tecnología. ¿Sí? Entonces personalmente creo que esta es la mejor carrera que existe, por lo menos la mejor área que existe para poder trabajar, porque las oportunidades son infinitas realmente.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría profundizar un poquito más sobre cómo manejan ustedes los informes técnicos para optimizar la calidad del software, que dice pues algo importante, por favor. Yo le digo ahí un tema y es, miren, uno puede decidir llenarse de papeles o uno puede decidir ser productivo. ¿Sí? Acá el tema es, mire, precisamente es el tema de las metodologías ágiles. Es más importante la conversación con el cliente que los procesos y la documentación en muchos casos. Es mucho más importante yo estar al lado del cliente y saber qué es lo que él piensa y lo que él quiere, que yo estar llenándome de documentación. Entonces, sí, puede ser importante porque todavía estamos en una cultura donde yo necesito firmar papeles. ¿Sí? Hay notarías, necesito ver la firma suya de que esto funciona así, que lo querían así. Entonces, puede ser importante para mantenernos pues viables en el sistema, pero realmente, y yo creo que la sobrecarga de documentos hace que dejemos de ser productivos, ¿sí? Hace que dejemos de ser productivos. A veces hay que hacerlo porque toca hacerlo, y si hay que hacerlo, ok, busquemos la mejor manera para evitar, para dedicar tanto tiempo a esa generación de documentos, y más bien busquemos cómo podemos enfocar esas actividades importantes realmente en el desarrollo y la programación, que es realmente lo importante. Sí, pues digamos que hablando específicamente en informes relativos a la calidad, que no sé si es la pregunta que usted tiene. La calidad del desarrollo de eso. Bueno, no, pues lo que pasa es que hay muchos tipos de pruebas que se pueden realizar sobre un software. Entonces, por ejemplo, hay pruebas de caja blanca, hay pruebas de caja negra, hay pruebas de desempeño, hay pruebas de vulnerabilidad, digamos, hay muchos tipos de pruebas que se le pueden realizar a un software y cada una de esas pues puede llegar a tener un informe diferente. Por ejemplo, una prueba de desempeño, usted quiere saber qué tan rápido funciona mi sistema, entonces, o cuántos usuarios es capaz de soportarme ese sistema. Entonces, pues evidentemente hay unas pruebas particulares que se hacen y unos informes particulares que se hacen pues para argumentar o para decir que el sistema soporta X o Y cantidad de usuarios o funciona tan rápido como debería funcionar. Y cada uno de esos informes pues es diferente. Obviamente esas pruebas también van a depender mucho de la necesidad particular del cliente. Entonces, que si es un cliente tipo Facebook que va a recibir, por ejemplo, millones de usuarios al día o a la hora, pues seguramente su sistema va a tener que ser muy robusto y va a tener que soportar pues esta cantidad de usuarios. Entonces uno hace ese tipo de pruebas. Pero si es una aplicación, digamos, de oficina que pues, va a ser utilizada por 5 personas, pues de pronto esas pruebas no son tan relevantes, porque pues no me interesa. Entonces, pues también, digamos, las pruebas que se realizan dependen mucho del tipo de software que se está construyendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.